Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su habitual curso de Derecho Sucesorio de los días lunes. En unas semanas que ya empiezan a comportarse como semanas finales, dado que por sucesorio no nos queda mucho. Yo creo que a lo más podremos alcanzar a ver algunos contenidos más de aquí hasta el próximo lunes. Y dependiendo por allí todavía no sé, no me he informado oficialmente, pero quieren de alguna manera ajustar un poco el semestre. Y yo creo que todos, porque estas clases online igual tienen cierta velocidad, ¿cierto? Y eso hace que estemos muy próximos al final. Bueno, estamos en una semana ya difícil, eh, tanto por la pandemia, por la crisis social, la crisis mundial racial, y una serie de circunstancias que más encima nos hacen ver la vida con mucha incertidumbre, ¿cierto? Eh, Se han tomado muchas decisiones en estos meses que han pasado, decisiones que uno no sabe si van a repercutir hoy, mañana. En fin, vivimos un tiempo de poca claridad y estamos entregados a nuestras propias eh, pequeñas reflexiones. ¿Ah? Cada uno tendrá su visión de los hechos. Lo que sí siento es que esta reflexión, eh, que es individual, a propósito que justo leía un ensayo de un alumno que habla del individualismo y el bienestar social. Fíjense, el ensayo me cuesta un poco corregirlo, porque plantea el tema desde la perspectiva, no lo sé, yo calculo que estamos hablando de un alumno que debe tener entre 22 y 23 años. Entonces defiende la postura del individualismo, indicando que en el fondo, cuando el sujeto renuncia a realizar sus acciones porque la sociedad lo está exigiendo, en el fondo está sacrificando su propia libertad en vías de una sociedad que le dice lo que debes hacer y no debe hacer. Es difícil un poco corregir, yo tengo que de alguna manera mirar el ensayo desde el punto de vista objetivo, es decir, si él quiere defender un punto, que lo haga bien. Pero obviamente que en lo personal uno no comparte el punto, porque además no lo comparte, porque si uno estudia derecho, la colectividad es lo importante. Fíjense que la postura individualista, en mi concepto, no puede comulgar con los estudios de derecho, porque los estudios de derecho son herramientas de orden colectivo. ¿Mm? Nosotros entendemos que la norma jurídica es, por esencia, para regular la conducta humana. Entonces, si no aceptamos eso, no tiene sentido ni siquiera estudiarlo. Porque no soy partidario de esto, no soy partidario de que la comunidad, que el colectivo regule lo que yo debo hacer o no debo hacer. Así que bueno, me cuesta corregirlo, pero es para que ustedes vean y se den cuenta que, y a lo mejor algunos de ustedes también mantienen esta postura, y se enfrenta con algo que yo estoy diciendo que es muy fuerte, pero no lo voy ¿cómo se llama?, a disfrazar. Es así, es así. Ahí tienen precisamente a don Agustín Esquela, que en su libro de Introducción al Derecho, que precisamente está enfocado a los alumnos de primer año, les enseña que la regulación de la vida en sociedad exige precisamente normar. Lo dijo 300 años antes Rousseau. Si queremos efectivamente tener una sociedad en la que no vivamos en el caos, tenemos que acordar delegar en el colectivo la generación de las normas que nos regulen. Entonces, aceptar el individualismo un poco en el planteamiento del ensayo, como efectivamente que el individuo está renunciando a su propia felicidad y a su propio ser porque la sociedad le está exigiendo algo,
que termina siendo no bueno para él. Es complejo de entenderlo en un estudiante de leyes, ¿ah? Es complejo de entenderlo. Igual no lo hago mal, ¿ah? De hecho le pongo buena nota porque en el fondo ¿qué hace? Me provoca. Y eso es lo que tiene que hacer un ensayo, provocar. Me provoca obviamente con un argumento que yo sé que es destruible, ¿ah? Eh, pero hace y logra el objetivo. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el punto? Que necesitas mejorar el argumento, le digo yo, para sostener el individualismo y que no se note que es la rebeldía de un niño pequeño, ¿cierto? O de un adolescente no formado todavía, no siendo adulto, ¿cierto? Necesita mejorar ese argumento. Y ahí se va a encontrar con al mejorar el argumento es posible que se dé cuenta que se hace poco sostenible, ¿ah? Poco sostenible. Pero es en el fondo lo que está pasando en estos días, ¿ah? Ya el tema de la autoridad creo que quedó en el sentido, yo creo que quedó un poquito, no sé, como argumento muy repetitivo, porque en verdad el problema no es la autoridad, el problema somos nosotros. Y aquí yo sé que muchos no concuerdan conmigo, pero yo creo que somos nosotros. La cuarentena se hubiese decretado hoy día o se hubiese decretado el 1 de marzo, les aseguro que habría sido exactamente igual. La gente habría salido a la calle y no habría respetado nada. ¿Por qué? Porque está en la esencia nuestra el no aceptar que otro me diga lo que yo tengo que hacer. Es un poco lo que defiende ahí el alumno en su argumento. Pero no sirve para entender lo que está pasando con la cuarentena. No acepto que tú me digas lo que yo debo o no debo hacer. Y por eso le digo, esto da lo mismo si la decretó ahora, la decretó hace un mes o la decretó el 1 de marzo. El resultado habría sido exactamente el mismo. ¿Mm? Entonces, en la parte que a nosotros como sociedad nos corresponde, bueno, estamos teniendo los impactos. Yo creo que ya muchos tienen algún conocido que está impactado por el virus. Yo en lo personal, cada tercer día, bueno, el fin de la semana anterior fue más grave porque recibí simultáneamente de las dos universidades los fallecimientos de las mamás de algunos funcionarios, de los papás de algunos funcionarios, de profesores que fallecieron. Esa es una realidad tremendamente concreta. Pero la gente pareciera que no estoy hablando de las personas que tienen que salir a trabajar. Por favor, que no se malentienda. Porque allí incluso hasta el derecho tiene herramientas para defenderlo. Estoy hablando de aquellos que simplemente no la cumplen porque no aceptan que otro les diga lo que tienen que hacer. Solo eso. ¿Mm? Espero que estén bien, que se hayan cuidado, porque eso es lo importante. Y también estaba pensando un poco triste porque es probable que terminemos este curso, que para ustedes es el último curso de Derecho Civil, y no nos hayamos visto. No nos hayamos visto. Es decir, ustedes van a egresar de Derecho Civil sin que hayamos tenido una clase allá, en la universidad, en una sala con sillas reales y con pizarrón real. Así que eso me deja una sensación un poco incómoda. Yo nunca me he despedido de un curso de Derecho Sucesorio fuera de la universidad. Y bueno, y parece que va a ser, porque ya no nos vamos a ver así como vamos, ¿cierto? Salvo que de un día para otro los números bajen a cero y podamos volver a ver. Así que bueno, también hay que prepararse para ese final, ¿m? Ese final de Derecho Sucesorio. Bueno, no nos adelantemos ya, veremos cómo hacemos esa clase final. Vayamos a lo nuestro, que es otro tema que tenemos que ver del derecho sucesorio. Hoy día estábamos viendo hasta la semana pasada las acciones de reforma del testamento y hoy día nos corresponde ver cómo la acción, por decirlo así, que es contraria a toda esta intencionalidad del legislador, ¿no? De hacer que efectivamente tanto el causante como terceros no intervengan en lo que él decide como legislador, que es las asignaciones forzosas, ¿cierto? Y por allí la acción de reforma de testamento lo que buscaba precisamente eso era mantener, porque uno pareciera decir que
el legislador está defendiendo a los legitimarios para que defiendan, o sea, lo está amparando para que ellos defiendan su legítima o su puerta de mejora. Pero en verdad no es eso. En verdad es que el legislador lo que quiere hacer es simplemente mantener su criterio de que los legitimarios no pueden ser vulnerados, así tengan 80 años. Bueno, es así. ¿Verdad? Esto es el excesivo paternalismo de la ley, ¿verdad? De creer que la persona debe vivir toda la vida a la expectativa del patrimonio que le dejen sus padres. Eso genera pobreza. Por eso el hemisferio norte es más rico que el hemisferio sur. Porque en el hemisferio norte rige toda esta tendencia romanista occidental que en el fondo siempre hace ver que en el clan familiar eterno está la bendición futura. ¿Mm? En cambio, en el sistema anglosajón, ¿ah? Es el hombre, la mujer, hablando en términos hoy día actuales, los que generan su riqueza y no necesitan de otro que se las herede. Ahora, si esa herencia, de algún modo, quien la tiene, quiere dejarla por testamento, no tiene ningún impedimento, lo deja por testamento y le dejo a mi hijo todos los bienes, ¿cierto? Pero distinto es que a mí el legislador me diga que yo tengo que hacerlo. Eso es otra cosa. Y eso es la diferencia que se nota entre el sistema anglosajón o la sociedad anglosajona y la sociedad romanista occidental, en la que nosotros, los sudamericanos del hemisferio sur, estamos absolutamente condenados. ¿Mm? Por un criterio que no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado y no tiene luces de cambiar seguramente. Como yo les he dicho, por ahí he escuchado que hay una reforma al Código Civil chileno programada para el año 3524. Entonces, por allá seguramente ya van a entrar a decir, sí, hay que cambiar el Código Civil. Seguramente va a terminar con la cuarentena. Cuando termine la cuarentena, entonces, allá como en el año 3500, ahí se van a decidir por también modificar el código. Bueno, este preámbulo, siempre lúdico, con sucesorio, nos da pie para decir, bueno, todavía queda una instancia más, que es la acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia ustedes ya la conocen por oído, ¿cierto? Porque cuando nosotros vemos los derechos reales y vemos las defensas de los derechos reales, llegamos a este punto. Decimos que precisamente el dominio tiene su propia acción. ¿Cuál? La acción reivindicatoria, que es la acción que, al igual que el derecho, puede perseguir el bien de manos de quien quiera que lo tenga, porque es una acción real. Sigue al bien independiente del sujeto, no es como la acción personal que solo puede exigirla de quien ha contraído la obligación correlativa, como dice el 578, ¿cierto? No es así en este caso. Entonces, pero como allá se señala en la acción reivindicatoria, que es una acción que, de acuerdo al 889, corresponde al dueño de una cosa singular, ¿cierto? Y inmediatamente el profesor señala que no están protegidas por esa acción las universalidades, porque la universalidad, en este caso, la herencia, tiene su propia acción. ¿Y cuál es esa propia acción? Precisamente en 1264, la acción de petición de herencia. ¿Ven? En el fondo, uno podría pensar, ¿se acuerdan cuando ella en bienes les decía? Bueno, ahora ya están viejitos y están en sucesores. Ven cómo ha pasado el tiempo. ¿Ah? Así que aprovechen de pasar por la AFP para ver cómo están los fondos. Ese fue un chiste jurídico previsional. Bueno, pero en el fondo lo que queremos decir es que acá la acción protege una universalidad. ¿Y cuál es esa universalidad? La que desciende del derecho real de herencia. Recuerden que el objeto del derecho real de herencia es precisamente una universalidad. ¿Cuál? La herencia. ¿No? Ahora, esta acción la acción de petición de herencia, de acuerdo a la reglamentación que tiene precisamente este 1264 y siguientes, es una acción que aporta, yo digo, al el debate de si la universalidad tiene una identificación con los bienes que componen la universalidad. ¿Se acuerdan de esta dinámica de Leopoldo Urrutia y de José Ramón Gutiérrez, que pone en juego el tema de la universalidad?
Los bienes que componen la herencia transmiten, comunican, como dice José Ramón Gutiérrez, comunica su naturaleza de bien mueble o inmueble a la cuota, ¿ah? A la parte de la herencia que le toca a uno de los individuos. Principalmente el problema se presenta cuando hay una comunidad, ¿cierto? Cuando hay un solo individuo, todos los bienes se identifican. Pero cuando hay una comunidad, cuando son dos o tres los que efectivamente adquieren el derecho real de herencia con la muerte del causante, y hay varios bienes comprendidos en la herencia, entonces uno habla de universalidad. Me acabo de acordar de un problema de universalidad, precisamente, y no quiero que se me olvide, como no quiero que se me olvide, lo voy a dejar anotadito. ¿Dónde está mi libro de anotación? Acá está. Porque precisamente el tema de la universalidad, que ya discutíamos, les decía yo, con esos dos autores, nos plantea eso. Efectivamente, si tengo un inmueble, ¿la cuota es inmueble o mantiene? Sí, entonces lo dejo a la vista y ya sé que tengo que ver eso. Entonces, mantiene esa naturaleza y entonces hablaremos de una especie o cuerpo, ¿cierto? Que está singularizado. O en verdad, cuando hablamos de la cuota y hablamos del objeto, en verdad no estamos hablando de los bienes que la componen. Sobre todo para los efectos de lo que hay que debatíamos en esa oportunidad, que era cómo hacemos la tradición, ¿cierto? Cómo hacemos la tradición de esa cuota que es una participación en la herencia. Bueno, toda esa discusión, decía yo, con la acción de petición de herencia también se aporta, porque cuando uno analiza esta acción, lo primero que vamos a buscar un lapicillo, tiene que visualizar el sujeto. El sujeto a lo mejor está algo claro. Acción de petición de herencia, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el sujeto de la acción? Obviamente, cuando ya hablamos en la acción reivindicatoria de que es el dueño de una cosa singular que perdió la posesión. ¿Para qué? Para que vaya en contra del poseedor. Aquí, ¿qué es lo que perdió el sujeto? Efectivamente, estamos hablando de una herencia, o sea, él ha perdido su derecho real de herencia, que efectivamente está en poder de otro que la ocupa en calidad de heredero. Pongamos en la situación más habitual de tres herederos, uno de los cuales fue excluido, por ejemplo, del trámite de la posesión efectiva. Es lo más, digamos. Hoy día no se da tanto porque la posesión efectiva hoy día tiene una tramitación totalmente virtual a través de las bases de datos del registro civil, ¿cierto? Entonces que eso tanto aporta a la judicial como a la administrativa. Pero piensen ustedes antes de la reforma del 2004, que cuando se pedía la posesión efectiva, se pedía ante el tribunal. Y si ante el tribunal declaraba yo que solo tenía el causante 2 hijos, el tribunal decía, bueno, si es lo que usted dice, yo entiendo que son 2 hijos. Hoy día no, hoy día se pide informe al registro civil para que el registro civil informe cuáles son los eventuales herederos que tenía el causante. Entonces, que quede un heredero fuera es más difícil. Seguramente si uno hiciera el análisis de las acciones de petición de herencia que se han intentado después del 2004, es probable, esto no lo sé porque no se ha hecho esa investigación, es probable que haya disminuido las acciones basadas en herencias post 2004, es decir, en herencias que han sido solicitadas vía declaración del registro civil. Es probable, no digo que esto sea una certeza, pero ¿por qué? Porque con un sistema que registra la base de datos de quiénes son los herederos es más fácil, es mucho más fácil. Ahora, podría darse la situación que un heredero
efectivamente haya sido excluido de la posesión efectiva y el registro civil no logró captar la situación, no logró constatar que efectivamente ese heredero existe por distintas razones. Puede haber sido, por ejemplo, un reconocimiento que ocurrió judicialmente y que nunca se hizo la subinscripción en el registro civil. Cuando se produce, ustedes lo saben ahí en materia de filiación, la filiación, cuando hay un reconocimiento, tiene que haber una inscripción. ¿Dónde? Allá, en el registro civil, en el registro de nacimientos, anotación marginal, tal persona reconoció a su hijo en tal oportunidad. Pero piensen que alguien lo reconoció por un testamento, lo reconoció por escritura pública, lo reconoció en un juicio cuya sentencia, y esto por eso después se les obligó por la Corte a los tribunales que cuando hubieran juicios de filiación tenían que enviar ellos, aunque la parte no lo pidiera, de oficio la información al registro civil para que el registro civil hiciera la modificación en el acta. Pasó muchas veces, estoy hablando ya, no sé, 10, 15 años atrás, cuando comenzaron a funcionar los tribunales de familia, en la que el tribunal dejaba entregada a la parte que obtenía el reconocimiento. Bueno, ahora usted tiene que pedir copia de la sentencia, que sé yo, a la ejecutoria y lleve al registro civil y diga que esa persona efectivamente fue declarada como padre o madre de esta persona. Pero piensen que a lo mejor alguien no hizo eso. Porque este oficio, yo me acuerdo todavía, porque tenía una sentencia en el que yo mismo inscribí el reconocimiento, donde un tribunal ordenaba a petición de parte que se oficiara al registro civil para la inscripción, pero eso es probable que a lo mejor algunos no lo hayan hecho y hay reconocimientos que todavía no figuran. Supuesto ese caso. No se inscribió el reconocimiento de alguien que sí fue declarado hijo. Entonces, no está en la posesión efectiva, no lo incluye y esta persona interviene y reclama. ¿Cómo reclama? A través de la acción de petición de herencia. Por lo tanto, es un heredero que no está ocupando su calidad de tal. Y la ley, de alguna manera, en ese mismo tenor lo plantea. Veamos precisamente. Fíjese, el que probare su derecho a la herencia, ¿cierto? Ocupada por otra persona en calidad de heredero. Ese es entonces el que tiene, a ver si lo dejo ahí, no pasa nada. No pasa nada. Ya. Es ese el que tiene la calidad entonces de sujeto activo de la acción, ¿no? La persona que primero pruebe que es heredero, que tiene derecho a la herencia y además que efectivamente otro la está ocupando en esa calidad. Pero les decía yo que entonces el que pruebe el derecho a la herencia. Decía que este concepto, que no es un concepto, por lo tanto, porque la acción de petición de herencia, si ustedes la buscan, no tiene concepto, pero la mayoría de los autores suele decir precisamente que es esa acción que tiene por fin perseguir el derecho real de herencia de manos de quien quiera que se encuentre, para que, en este caso, el ocupante sea condenado a la restitución. Pero ¿la restitución de qué? Si uno quisiera sujeto pasivo, objeto. La restitución de que, fíjese cómo dice en 1264, el que probare su derecho a la herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción para que se le adjudiquen la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como como depositario, como datario, mero tenedor, como datario, prendario, arrendatario, y que no hubieran vuelto legítimamente a sus dueños. ¿Qué quiso decir con este y? Hasta el final, siempre peleando por las letras, ¿cierto? Fíjese, para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias. Con eso está marcando claramente que hay dos cosas diferentes, ¿cierto? Una es la herencia y la otra es los bienes que componen
la herencia. Ese I pasa a ser relevante en este momento, ¿no? Son dos cosas diferentes. Aquí lo primero que busca el sujeto activo, probada que sea esa calidad, en el fondo lo que busca es que se le reconozca que es él el heredero. Y el sujeto pasivo pasa a ser entonces el que ocupa en esa calidad, ¿no? Ese es el punto, ¿eh? Volvemos a ir. Ocupada por otra persona en calidad de heredero. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos los dos sujetos de la acción. Pero lo que decía yo, que en el objeto de la acción resulta relevante que el individuo diga que se le restituya, ¿ah?, la herencia y las cosas. ¿Mm? Fíjense, para que se le adjudique la herencia, ¿ah? Entonces, ahí está mejor escrito. La herencia y luego dice y se le restituyan las cosas hereditarias. ¿Ven? Son dos verbos. Adjudique, es decir, se me reconozca que yo soy el heredero, y se me restituyen las cosas hereditarias. Y ahí está el efecto un poco reivindicatorio que tiene a la misma acción allá en el 889, porque en la acción reivindicatoria lo que persigue el que ha perdido la posesión de la cosa es que primero se reconozca que él tiene la calidad de dueño y que ha perdido la posesión. Entonces, lo primero que pide uno en la demanda es que se reconozca una calidad, es decir, una situación jurídica. Señor juez, quiero que se me reconozca que yo soy el dueño, allá en la reivindicatoria. Y aquí, señor juez, quiero que se reconozca que yo soy el heredero. Eso es lo primero, señor juez. Y una vez que usted, señor juez, declare que yo soy el heredero, pues que se me restituyan las cosas que componen esta herencia. ¿Ah? Y que se restituyan las cosas hereditarias. Y habla de todo, tanto de eso, fíjese, los corporales como los incorporales. Por tanto, ahí pueden venir derechos y una serie de cosas que después podrán utilizar para esta discusión doctrinaria de Leopoldo Urrutia y de José Ramón Gutiérrez. Bueno, ahí tenemos entonces cuál es el objetivo perseguido. Esta acción de petición de herencia es una acción netamente patrimonial desde ese punto de vista, ¿cierto? Así que al ser una acción netamente patrimonial, es una acción transferible, transmisible, ¿eh? Tiene todos esos componentes. Pero lo importante, y ustedes saben siempre en derecho, es que es una acción prescriptible. Prescriptible. ¿Mm? Prescripción del derecho de herencia. Yo he estado pensando mucho por ahí en un juicio en el que tengo una complicación entre no sé si pedir prescripción del dominio o del dominio de una cuota en un bien o pedir prescripción del derecho real de herencia. Pero hoy día pensaba mientras estaba en la ducha uno en realidad te piensa mucho. Decía yo, mejor no pedir prescripción todavía de herencia porque mi cliente tiene posesión del bien, pero no tiene posesión del derecho real de herencia que perteneció a otros. Entonces, es probable que si el juez hace esta misma distinción que estoy haciendo yo, pudiera llegar a una conclusión contraria y eso me perjudicaría en el resultado del juicio. Entonces, prefiero ir a la carta segura ahora y si ya me fuera mal con la segura, bueno, conversar con el cliente si quiere intentar una posibilidad más. Esto podría intentarse perfectamente en la acción subsidiaria. Entonces, yo pido lo débil y remato con lo fuerte, ¿cierto? Pero la experiencia me ha enseñado que los jueces se toman de los dos argumentos, del argumento de lo principal y del argumento de lo accesorio para fallar y de esa manera neutralizar las dos acciones, sea a favor o sea en contra. Entonces esa experiencia me hace pensar que yo no debo gastar todos los cartuchos en un mismo proceso. Yo sé que hay una economía procesal importante,
pero corro el riesgo de que el juez tome los argumentos de ambas para neutralizarme las dos demandas. Porque generalmente cuando uno va en subsidio, lo que hace es debilitar el argumento. Querámoslo, ¿no? Porque el juez dice, bueno, pero no está tan seguro, entonces como no está tan seguro, se va con esto. Y después entonces el juez dice, lo voy a casar en este que está más seguro, y al final pierdo todos los argumentos. Entonces, bueno, pero esa es la experiencia y es la decisión que de acuerdo a este caso me permite tomar. En otros casos a lo mejor pensaré diferente. ¿Mm? Bueno, aquí está lo prescriptible. Prescripción. Tiene una prescripción distinta, ¿cierto? O una forma de enfrentar la prescripción de manera distinta. De hecho, si ustedes quisieran, en el código, la referencia a la prescripción que está ahí en el 2512, es una descripción que hace suponer que existe dos clases de prescripción, la extraordinaria y la ordinaria. Pero la ordinaria no quedó regulada en ninguna parte. Entonces, genera un poquito de conflicto. Veamos lo que dice el artículo final de este párrafo. Dice 1269. El derecho de petición de herencia expira en 10 años. Pero el heredero, no, todavía no voy a leer eso. Expira en 10 años. Y luego, si uno se va a el párrafo de la prescripción, fíjense, los derechos reales que se adquieren por la prescripción de la misma, los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el dominio y están sujetos a las mismas reglas, salvo las excepciones siguientes. Número 1, o primera, el derecho de herencia y el descenso se adquieren por la prescripción extraordinaria de 10 años. Ustedes saben que siempre cuando uno hace análisis de prescripción, tiene que mirar el derecho que está extinguiendo y por otro lado la acción, ¿cierto? Yo tengo una acción para recuperar ese derecho, pero del otro lado hay alguien que tiene ese derecho y el cual se puede hacer dueño de ese derecho prescribiendo. Entonces, aquí nos dice que el derecho de petición de herencia, es decir, la acción prescribe a los 10 años. Y en ese caso es coincidente con lo que dice el 2500, que no marqué la hoja. Qué bruto que soy. Y, por su parte, el derecho real de herencia prescribe, dice, por la prescripción extraordinaria de 10 años. Antes tenía un marcador de código, no sé qué lo hice. Dios mío, alguien dirá, pero qué profesor tan poco preparado. Bueno, es así. Ya. ¿Se acuerdan? Antes existía esto, cuando la gente tomaba locomoción. Bueno, yo antes tomaba locomoción, ahora hace años ya que no tomo, porque la cuarentena me tiene encerrado hace años. Bien, entonces, tenemos que efectivamente la prescripción de la acción es a los 10 años. Eso es lo que dice el código. Por tanto, yo, efectivamente, por ejemplo, me siento perjudicado, no estoy en la herencia, no me contemplaron en la posición efectiva, voy e intento mi acción. Pero eso se sabe de inmediato que el sujeto pasivo de la acción no se va a quedar tranquilo. Y de inmediato va a intentar la primera defensa habitual cuando se intentan las acciones, que es la prescripción, ¿cierto? Y me va a decir, su acción está prescrita. ¿Por qué? Porque yo adquirí el derecho real de herencia a los 10 años. A los 10 años usted también perdió su acción. ¿Bien? Pero esto es importante porque si yo no alego nada, supongamos que yo intento la acción al año 11 y la otra parte no se defiende, la acción pasa. Si yo no alego prescripción, obviamente que no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, ahí está. Sin embargo, el 1269 señala una situación de excepción, porque fíjense,
El derecho de petición de herencia expira en 10 años, es decir, la acción. Pero el heredero putativo, en el caso final del inciso final del artículo 704, podrá oponer a esta acción la prescripción de 5 años. ¿Se acuerdan? 704, inciso final, al heredero putativo, ¿eh? Al cual se le hubiese conferido la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto. Entonces, si uno relaciona y dice, para adquirir el derecho de herencia, para adquirirlo y alegar prescripción a mi favor, prescripción adquisitiva del derecho real de herencia, según el 2512, requiero 10 años. Si efectivamente se intenta la acción dentro de esos 10 años, no habré alcanzado a adquirir y por lo tanto la acción prosperará y yo perderé el derecho real de herencia. Si han pasado los 10 años, el que tiene el derecho real de herencia lo ha adquirido y podrá oponer al que intente la acción de petición de herencia los 10 años. Pero si este heredero putativo, obtuvo posesión efectiva, se reduce el plazo. Y entonces a los 5 años ya puede alegar prescripción a su favor del derecho real de herencia. ¿Mm? Pues bien, eso es lo que la doctrina entonces ha haciendo esta concordancia entre el 1269, el 2512 y el 704 inciso final, señala que estos 10 años son prescripción extraordinaria del derecho real de herencia y los 5 años serían prescripción ordinaria del derecho real de herencia. ¿Mm? ¿Ven? Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer mi práctica, 5.000 años atrás, cuando pasaban los dinosaurios por Recoleta, entonces, una de las causas que me tocó llevar precisamente fue acción de petición de herencia. En ese entonces no había reforma todavía al sistema de posesión efectiva. Entonces, claro, a una persona, habían 5 hermanos, pero había una hermana sexta, que era la hija de soltero. Entonces no la incluyeron. Los 5 hermanos menores, que eran hijos del matrimonio, obtuvieron posesión efectiva y la excluyeron a ella. Entonces, allí iba a intentarse la acción de petición de herencia, pero el abogado jefe de la corporación, que después fue muy famoso, pero no lo voy a decir por qué, dijo, esta acción está prescrita, porque si se obtuvo la posesión efectiva a los 5 años, le van a alegar prescripción, así que es muy difícil que esta acción prospere. Nosotros estábamos como en el año 7 más o menos. Entonces yo todavía era, digamos, recién haciendo práctica, así imagínense. Creo que no estaba ni titulado. No, pues no estaba titulado, yo después de la práctica de mi grado. Entonces era postulante, ¿no? Yo dije, pero el 704 a quien ampara es al heredero putativo, a quien se le concedió la posesión efectiva, no al heredero real. Y los hermanos de ella eran herederos reales, no eran herederos putativos. Entonces mi intención era que si me alegaban los 5 años, yo decía no, porque esa acción está solo para el heredero putativo, es decir, para quien no es heredero, no para los que sí son herederos. Y por lo tanto, en ese caso, rigen los 10 años. Y ahí, en ese caso, entonces, la cliente mía, la patrocinada de la corporación, sí habría tenido posibilidades de acceder porque estaba en el año 7, es decir, no habían pasado los 10 años de prescripción de la acción de petición de herencia. ¿Qué pasaría, señores? Nunca lo supe. Porque cuando yo ya terminé mi práctica, recién se estaba intentando notificar a los demandados. ¿Qué pasaría más tarde? No lo sé. Con decirles que donde yo hice la práctica ya no existe. Ahora está la estación de metro Santo Dumont. Justo donde está la estación de metro, ahí estaba la corporación de Recoleta, que la echaron abajo todo ese caserío, por supuesto. Y ya no existe nada. No existe nada. Así de viejo soy yo, ¿eh? Para que vean, ¿no? Soy de otro tiempo realmente.
Andábamos en carreta en ese tiempo. Íbamos hasta la pila de Recoleta con los caballos a echar agua y de ahí no íbamos al tribunal. Ese era el tiempo. Bueno, pero eran tiempos mejores, no teníamos smoke. Bien. Bien. Es ahí entonces cómo funciona esta famosa acción de petición de herencia. Bien. Creo que no hay nada más que decir, porque los otros son aspectos de orden habitual que se dan en las prestaciones mutuas y la buena o mala fe que debe operar a la hora de hacer la restitución. Bien. Vamos a dejar iniciado, eso sí, otro tema que ya es, sí, yo creo, la parte final nuestra y que dice relación señoras y señores, con eh, el pasivo. El pasivo. Porque hasta este momento hemos tenido un tratamiento de todo el activo hereditario, ¿cierto? Todo el caudal hereditario que se transmite a los herederos. Pero como bien dice el artículo 951, cuando se produce la muerte del causante y opera la transmisión, no solo se transmite el activo, también se transmiten las obligaciones que el causante tenía, ¿cierto? Y por lo tanto estamos frente a lo que nosotros conocemos como el pasivo hereditario o las deudas hereditarias. Nosotros ya sabemos por el artículo por el artículo 959 que existen dos tipos de deudas en el momento de enfrentar la sucesión. ¿Mm? En primer lugar están las deudas hereditarias, pero también están las deudas testamentarias. ¿Mm? Tenemos dos clases de deuda. Entonces, y de acuerdo al 959, el pasivo hereditario, que son estas de acá, se refiere precisamente a aquellas deudas que el causante tenía en vida. Por lo tanto, son obligaciones que éste contrajo efectivamente mientras estaba todavía entre nosotros. ¿Mm? Es decir, vivo. Bueno, esas deudas hereditarias tienen una regulación que lo primero es que es transmisible, ¿cierto? Entonces, nosotros anotamos aquí. Transmisible. Y la pregunta que uno se hace, ¿es todo transmisible? ¿Todas las deudas que tenía el causante se transmiten? La regla general es que todas las deudas son transmisibles, salvo aquellas que sean efectivamente deudas de carácter personal o personalísimo, ¿no? En las que se hubiesen contraído y que la propia ley hubiese determinado que la muerte del causante determine el fin de la obligación. Como por ejemplo, podríamos decir el derecho de alimentos, que es una carga que tiene el individuo, que en ese instante de morir termina también la obligación. Esto no significa que las deudas contraídas en vida no pagadas no se transmitan, porque esas sí ingresaron al patrimonio del alimentario y eso sí pasa como deuda. Estamos hablando de la situación del hecho de otorgar alimentos, cesa entonces con la obligación. Por ejemplo, los usufructos se extinguen con la muerte del causante también. En el caso, por ejemplo, de el comodato, también la obligación de que tienen los herederos del comodatario, perdón, el derecho que tienen los herederos del comodatario no existen como tal. Producida la muerte del comodatario, se debe producir
la restitución del bien, salvo algunas excepciones que la propia ley contempla, ¿ya? Pero hay que proceder a la restitución del inmueble, ¿no? Ustedes a lo mejor estarán pensando también en aquellas deudas en las que se ha contraído algún tipo de seguro, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay un seguro de desgravamen, que la ley obliga, por ejemplo, en el caso de los créditos, eh, ¿cómo se llama? Créditos hipotecarios, a contratar un seguro, es decir, muerto el causante, la deuda no puede pasar. Y no es que no fuera a pasar, porque era perfectamente patrimonial transmisible, pero el legislador evita que una carga tan pesada como un crédito hipotecario pase a los herederos. Entonces se obliga que en el caso de los créditos hipotecarios, la entidad que financia tome el seguro, que es un seguro que beneficia a la propia banca. ¿Por qué? Muerto el causante, lo que hacen ellos es evitar que se divida el pasivo y entonces el banco queda asegurado en el pago. ¿Por qué? Porque el seguro paga esa obligación. ¿Ven? Ahí, por lo tanto, no es que sea no transmisible. La deuda es transmisible, pero de alguna manera es detenida por el efecto del seguro, porque el riesgo de muerte queda cubierto. Obviamente que es un beneficio, porque si no la banca tendría que cobrar ese crédito a todos y cada uno de los herederos que efectivamente hubiese tenido el causante. Porque el 1354 nuestro es bastante claro. Producida la muerte, el pasivo se divide, ¿no? Y al dividirse el pasivo, significa que yo ya no puedo ir por el total, no hay una solidaridad que se transmita, ¿no? En ese caso, ¿no? Salvo ustedes situaciones que ya estudiaron aquí y que efectivamente se podían pactar, ¿no? Del pago de las deudas hereditarias, 1354. Las deudas hereditarias se dividen. Fíjense el imperativo. Se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas. ¿Qué quiere decir con eso? Se dividen. O sea, efectivamente, la división del pasivo no es una división que los herederos acuerden, sino que el propio legislador dice, producida la muerte, esto inmediatamente se divide a prorrata de sus cuotas. Supongamos, cónyuge sobreviviente, 2 hijos, usted ya lo sabe. Así como el activo se divide, que el cónyuge lleva el doble de lo que corresponda a cada hijo por concepto de legítima, rigurosa o efectiva, pues en el caso de la deuda, el cónyuge llevará el doble de lo que le corresponde a cada uno de los herederos por concepto de legítima, rigurosa o efectiva. ¿Ven? A prorrata de sus cuotas. Ahora, en el caso de las deudas testamentarias, estas no son las deudas que tenía el causante en vida, sino que estas son las que arrancan del testamento. Y entre nosotros ya lo hemos visto, son los legados. Aquí es una deuda que queda impuesta para el conjunto de herederos. Entonces, aquí se señala, bueno, dejo en legado, no sé, la entrega de una casa. Ahí usted tendrá que concurrir a la suscripción de la escritura, que efectivamente le deja la casa a un legatario, o será una suma de dinero, que sí, lo que sea. Una carga que se impone por el testamento, ¿ya? Y entonces quiere decir que este legatario pasa a ser acreedor ¿de quién? De los herederos. Y en el caso de que efectivamente estemos frente a una deuda contraída en vida, como por ejemplo un crédito, supongamos un crédito de consumo. Un crédito de consumo no está protegido por un seguro de desgravamen, bueno, no todos, algunos sí, pero ese crédito pasa a la herencia. No pagó la cuota de Falabella, quedó con un saldo de 600, de 700, 800 mil pesos, pasó a los herederos ese saldo, bueno, entonces ahí se transmitió, hay que exigir esa deuda a los herederos. ¿Ven? Entonces, por eso estamos frente a una situación de pasivo. Pero, bien, ya hemos anticipado. Aquí la pregunta es, ¿cómo se distribuye el pasivo? ¿Mm? Porque si ya sabemos que nosotros hemos dicho allá cómo se distribuye el activo, hay que ver si hay testamento, de acuerdo a las reglas testamentarias, si no hay testamento, de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada.
Y ahí el código hace operar los órdenes sucesorios. Pero ¿qué hacemos para ahora distribuir el pasivo? La primera regla la da precisamente el 1354, ¿ah? Que se divide, ¿ah?, a prorrata. Y aquí lo dice bien el legislador. A prorrata de sus cuotas. ¿Mm? ¿Pueden existir divisiones diferentes? Pueden existir divisiones diferentes, pero eso va a ocurrir en la medida en que el causante, en primer lugar, estableciere un testamento. Porque solo en el testamento podríamos entender que la división de la deuda opere de manera diferente. ¿Mm? Y eso es importante a la hora de que a ustedes les toque, por ejemplo, actuar en la partición de una masa hereditaria en la que sí tiene testamento, porque ahí tendrá que revisar si están las obligaciones indivisibles que se pueden haber pactado con el deudor causante o entre los herederos. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Están la situación que hemos dicho, por ejemplo, de usufructos que se extingan de inmediato y haya que restituir bienes. Pero la regla general es que se dividan a prorrata de las cuotas. Aquí técnicamente no van a intervenir los legatarios. ¿Por qué? Porque las deudas que tiene el causante, que tuvo el causante con tercero, son obligación de los herederos. ¿Ah? Lo hemos dicho, el artículo ya lo habíamos dicho antes, cuando señalamos las asignaciones a título singular y a título universal. ¿Qué dijimos? Que a título universal se llaman herederos. Los herederos son los continuadores de la personalidad del causante y le suceden en todas sus obligaciones transmisibles. Y con ellos cierra entonces la posibilidad de que efectivamente se pudiera cargar la situación a los herederos. Sin embargo, vamos a ver que los legatarios en ciertas circunstancias podrían tener que responder. 1097. Los asignatarios a título universal, con cualquiera palabra que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatario, son herederos. Representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. ¿Ven? Entonces, ¿quiénes se van a hacer cargo de pagar estas deudas? A los herederos. Pero entre ellos se dividen a prorrata de sus cuotas. Por lo tanto, el acreedor solo los puede demandar en esa misma forma, a prorrata de sus cuotas. ¿Pueden existir divisiones diferentes? Pueden existir, y por eso tendría que haber un testamento, tendría que haber un acuerdo, una convención entre el acreedor y el causante cuando todavía estaba en vida, o una división cuando, por ejemplo, lo acuerden el acreedor con los herederos, como ocurre, por ejemplo, en las obligaciones indivisibles que tanto dolor de cabeza causa. ¿Cierto? Bueno, en el caso de que los legatarios, por ejemplo, tuvieran que también concurrir a pagar una deuda, supongamos que efectivamente el causante tenía deudas hereditarias, se transmitieron, están los herederos, ellos tienen que pagar, se dividió, pero aún dividiéndose no alcanza a pagarse, porque es mucha la deuda. A lo mejor un individuo que hizo malos negocios, falló aquí, falló allá, y eso fue provocando efectivamente deudas importantísimas. Tanto que incluso los legados que él había dejado van a tener que concurrir a ayudar a los herederos a pagar esas deudas con terceros. ¿Ah? Hay una orden de prelación, ¿ah?, porque ahí está en el artículo 1358. Dice, bueno, ya dijimos, si el testador dividiera entre los herederos las deudas hereditarias de diferente modo que el que los artículos precedentes se prescribe, los acreedores hereditarios podrán ejercer sus acciones en conformidad a dichos artículos. ¿Ven? Y finalmente dice, la regla del artículo anterior se aplica en el caso de que
por la partición, los convenios hereditarios se distribuyen entre ellos la deuda de diferente modo, ¿no? Que es lo que también decíamos antes, que los herederos pudiesen llegar a un acuerdo. Pero aquí estamos en la otra posibilidad. ¿Pueden llegar los legatarios a tener que ayudar en el pago de la deuda? Por regla general, no, pero excepcionalmente sí. Y si eso ocurre, fíjese lo que dice la ley. Los legados de pensiones periódicas se deben... Dame un segundo. Acá está. Dice, los legatarios no son obligados a contribuir al pago de las legítimas de las asignaciones que se hagan con cargo a la cuarta de mejoras o de las deudas hereditarias, sino cuando el testador destine a legados alguna parte de la porción de los bienes que la ley reserva a los legitimarios o a los asignatarios forzosos de la cuarta de mejora, o cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en ella lo bastante para pagar las deudas hereditarias. ¿Ven? En ese caso, si quedaron sin pagarse las legítimas de la mejora, tendrán que ir a aportar los legatarios también al pago. Y en el 1363 dice, los legatarios que deban contribuir al pago de legítimas de las asignaciones con cargo a la cuarta mejora o de las deudas hereditarias, lo harán a prorrata de los valores de sus respectivos legados. No contribuirán, sin embargo, con los otros legatarios, aquellos a quienes el testador hubiere expresamente exonerado. Pero si agotar las contribuciones de los demás legatarios, quedar incompleta una legítima o insoluta una deuda, serán obligados al pago los legatarios exonerados por el testador. Y los legados de obras pías o de beneficencia pública se entenderán exonerados por el testador sin necesidad de disposición expresa y entrarán a contribución después de los legados expresamente exonerados. Pero los legados estrictamente alimenticios a que el testador es obligado por ley no entrarán a contribución sino después de todos los otros. O sea, hay un orden de prelación. En el caso de que hubiera deudas y no se hubiesen podido pagar las legítimas o las mejoras o deudas con terceros, ¿quiénes son los primeros que tienen que ir? Legados expresamente establecidos por el legislador. Legados alimenticios. Legados que hubiese establecido el propio testador, dije legislador. Salvo que lo hubiesen exonerado, pero si no lo han exonerado, deben contribuir. Luego, los legados destinados a las obras pías. Y si aún todavía falta, ahí recién entran los legados que son alimenticios. ¿Ven? Esa secuencia. Estamos hablando de una situación, obviamente, en la que un causante supuestamente tuvo un gran patrimonio, estableció un testamento con legados y después se dio cuenta al morir que, bueno, ya era tarde, no alcanzaba a hacer nada, que estaba muriendo con un nivel de endeudamiento enorme. Por lo tanto, cuando se recibió la herencia, los legatarios dijeron, oye, aquí nosotros vamos a tener que apoyar a los herederos porque los herederos no tienen bienes para cumplir. Así que son situaciones en realidad muy de laboratorio. Bueno, pero eso era importante de tenerlo presente a la hora de estudiar el pasivo. La próxima clase vamos a ver algo para ir cerrando. Yo creo que vamos a cerrar la próxima clase, que es el beneficio de inventario y el beneficio de separación, que son dos beneficios que tienen relación con precisamente el pago de los pasivos. Bien, quedamos hasta aquí por hoy día. Queda un poco cargada la clase porque cuando se completa una hora de grabación el sistema igual la carga y ustedes se sienten sobrepasados. Así que, bueno, pero espero verlos la próxima semana. Vamos a hacer un fallo seguramente, lo voy a hacer taller para que siempre tengamos la observación de una acción de petición de herencia en juicio. Y eso, ¿ya? Será entonces hasta la próxima clase. Lo del taller les aviso, ¿ya? Lo del taller con el fallo. Cuidarse mucho, ¿ya? Sin rebeldía, solo cuidarse. Bien, pues, que esté muy bien. Adiós.